noches, queridos hermanos en Cristo. Muy buenas noches, iglesia. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos que nos ven a través de este medio, queridos hermanos de provincia también, hoy día nos ha tocado una noticia muy triste, ya que nuestro hermano Moisés Cuadro, presidente de la misión evangélica Rosa de Sarón, se fue con el Señor hoy día. Está con el Señor hoy día. No esperábamos esta noticia. Solamente Dios sabe los motivos, por qué, para qué. Nos causa profundo pesar tener que comunicar esto, y que Dios pues consuele a la familia de nuestro hermano Moisés. Hace poco partió a la presencia de nuestro Señor nuestra hermana Doris Acosta, y hoy día partió también su hijo, nuestro hermano Moisés Cuadros. En esta noche, coincidentemente, nos toca ver una lección en el estudio bíblico acerca de la muerte de Samuel. Lección número 7. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y aquí vamos a leer, voy a dar lectura, van a tener paciencia, porque voy a dar lectura a dos versiones acerca de la muerte de Saúl. Nos toca esta clase hoy día. Un hombre conforme al corazón de Dios. Según 1 de Samuel y 2 de Samuel capítulo 1. 1 de Samuel capítulo 31. 1 de Samuel capítulo 31. Dice la palabra del Señor. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, muertos en el monte de Gilboa. Lamentable. El pueblo de Israel cae delante de su enemigo. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. 3 hijos murieron ese mismo día. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Por su propia espada y se echó sobre ella. El escudero tuvo temor de alzar su mano contra Saúl, el rey de Israel. Versículo 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente, los filisteos a despojar a los muertos,
hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros a toda la tierra de los filisteos, buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo de los filisteos. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán. Colgaron el cuerpo sin la cabeza en el muro de Bethsán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres se levantaron y anduvieron toda y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de los hijos del muro de Bethsán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Estaba ya en estado de putrefacción. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Hombres temerosos de Dios. Vamos orando. Vamos orando. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos estar esta noche con mis hermanos para este estudio bíblico. Te rogamos, Señor, que tú seas quien nos enseñes. Hay sabiduría en tu palabra. Señor, gracias por la palabra que tú nos estás ministrando. Y también voy a ministrar a tu pueblo a través de esta palabra. Señor, muchas gracias por tu sea bendito, bendecido y glorificado. No hay otro Dios como tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aquí encontramos un principio de honra que los hombres de Jabes están haciendo. Vamos a leer ahora el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Por un lado, David había tenido la victoria, pero Saúl había tenido la derrota de los filisteos. David había destruido totalmente a los amalecitas. El botín había sido distribuido por toda la gente que conocía a David. Y ahí se entera la derrota del pueblo de Israel. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Vino la noticia a David, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha sucedido? ¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron, y son muertos también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo tú sabes que ha muerto Saúl y Jonatán, su hijo?
El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio a mí y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. 600 hombres tenía David. Sus hombres valientes, sus guardaespaldas estaban con él. También rasgaron sus vestidos, era un símbolo de luto. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Estas dos versiones de la muerte del rey Saúl. ¿Cuál es la verdad? Dos versiones le dan una versión dada de un mismo Amalecita que él mismo mató. Y la otra versión que da donde Saúl mismo se mató, su escudero no quiso matarlo y se acuesta sobre su lanza. Por otro lado, el Amalecita dice: yo le corté la cabeza, le maté, y aquí está su corona y su argolla. Saúl pide a su escudero que lo mate. Ese día murieron sus 3 hijos. Isboset asume el trono. Dice que le cortaron la cabeza a Saúl, le despojaron de sus armas y le entregaron, llevando al templo de Astarot. Un hombre conforme al corazón de Dios consultará a Dios aún en lo más pequeño. Saúl se había apartado de Dios. No consultaba a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es bendecido para bendecir. David fue bendecido, recuperó todo lo que tenía, lo que había perdido, y él bendijo a los que le habían ayudado. Un hombre conforme al corazón de Dios
sabrá la diferencia entre una mentira y una media mentira. ¿Cómo podía discernir David si era cierto o no? Y él toma una decisión. Un hombre conforme al corazón de Dios tiene la sabiduría para dar juicios justos y correctos. Toda esa noche, acá no dice la Escritura, que lloraron. Y en esa noche él consultó a Jehová. ¿Qué debería hacer? Cualquier persona dice, bueno, yo estoy trayendo la noticia al rey, ahora la corona lo estoy dando al futuro rey de Israel. Yo voy a ser ahora el hombre derecho a la mano derecha de David, porque yo soy un hombre de confianza. Aquí está la prueba, la corona y la argolla del rey. Entonces este hombre mintió a David. No fue lo que él estaba diciendo. Porque David dice, con tu propia boca has declarado juicio contra ti. Mataste al ungido de Jehová. El escudero no quiso hacer eso. Y la versión dice que vinieron al día siguiente y encontraron a Saúl. Un hombre conforme al corazón de Dios reconoce el trabajo de hombres esforzados. Él tenía hombres a su mando y él tenía confianza con sus hombres. Y él manda a uno de sus valientes y mata a este hombre. Él confiaba en sus hombres. Un hombre conforme al corazón de Dios espera el tiempo de Dios para ser promocionado. ¿Por qué apresurarse? ¿Por qué querer hacer las cosas como que uno quiere ayudar a Dios? ¿Por qué querer hacer las cosas sin consultar a Dios? Una de las cosas que aprendemos en esta lección es que tenemos que consultar a Dios aún en lo más mínimo. Cualquier decisión no podemos tomarla por nuestra propia cuenta. Tenemos que consultar con Dios. Si tú le pides a Dios, Él te va a decir, Él te va a revelar. Él es nuestro amigo, Él es nuestro confidente, si es que hemos llegado a ese nivel de confidencia. Él te cuenta y te dice los secretos y te dice lo que va a suceder. David había llegado a ese nivel, a pesar de sus limitaciones, a pesar de su error. Cualquiera podría estar contento porque murió el rey. Ahora yo voy a ser el rey. Jamás David hizo eso. Un hombre conforme al corazón de Dios no se goza de la muerte de los enemigos. Un hombre conforme al corazón de Dios no desea el mal, ni aun de sus enemigos. Eso es lo que nosotros podemos aprender de esta lección. Sus hombres estaban sujetos a este rey David, futuro rey de Israel. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe bendecir a todos, sin excepción de personas. Vemos aquí que David había honrado a Saúl
Y unos hombres de Jabes honran a Saúl. Estos hombres entraron al lugar de la guarnición porque había gente que estaba guardando el cuerpo mutilado de Saúl y sus hijos, colgados como trofeo. Estos hombres valientes de Jabes tomaron una decisión, una actitud de quitar la vergüenza y arriesgaron su vida y lucharon contra esos hombres que estaban guardando los cuerpos, que estaban como trofeo, siendo mostrados ante las aves y ante las fieras destrozados. Estos hombres honraron a Saúl, lo bajaron de ese lugar. Una situación muy difícil. Bajaron, los descolgaron y no tuvieron otra opción que cremarlos, incinerarlos, porque el cuerpo ya estaba putrefacto y podría darse lugar a una infección. No tuvieron otra opción. La opción de Dios es que nuestro cuerpo vuelva al polvo tal como es. El rey Saúl había muerto. El heredero al trono no hace mención a Daniel, el hijo de Abigail, sino de Isboset. Abner era el general ahora del ejército de Israel. Allí surgen algunas cosas que tenemos que tener en cuenta también. Abner se llega a la concubina del padre, la concubina de Saúl. Abner estaba viendo eso bajo un asunto político. Quería el trono también. Y Isboset lo descubre y lo acusa. Y Abner no acepta esa acusación. Y Abner le traiciona a Isboset. Y él hace un pacto con David. Y le dice, te voy a entregar a Abner, a Isboset, porque tú vas a ser el rey de Israel. Entonces David le dice, para saber si realmente es sincero, es transparente, le dice, pídemele a Isboset, mi esposa, Mical. Su padre lo entregó a otro hombre. Yo quiero que mi esposa venga conmigo y me traigas a ella. David había sido ungido, hermanos, 3 veces. David fue ungido por Saúl, no se olvide. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12. En segunda de Samuel, capítulo 2, versículo 4, encontramos que ungieron a David la tribu de Judá, los varones, los ancianos, los varones de la tribu de Judá ungen a David. Luego, en el capítulo 5 veremos, cuando los ancianos de Israel vienen y buscan a David, y honraron a David, y le dieron, Dios empezó a bendecirle grandemente. Este es un principio que si honramos a quien Dios puso, la bendición será abundante de parte de Dios. Eso ya lo hemos aprendido. David nos enseñó eso. David ahora era el rey de Judá en Hebrón. Joab era el general del ejército de Israel, de Judá.
David pide a Abner que venga trayendo a Mical. David le pide a Isboset, su esposa Mical. David también ve esto como un asunto quizás también político, porque casarse con la hija de Saúl, más cerca está el trono, puede haber sido así. Isboset no tiene más que quitarle la esposa a Paltiel y le entrega a Abner para que lo lleve a David. Hicieron un pacto allí. Resulta que en esta situación, Isboset es asesinado. Segunda de Samuel capítulo 4, capítulo 5, encontramos que Isboset es asesinado por su propia gente. En ese pacto que hicieron, Joab no se había enterado del asunto, y cuando él se entera, le reclama a David y le dice: ¿por qué has hecho un pacto con este Abner? Él te va a traicionar. Este hombre, sin consultar con David, se pone de acuerdo con su hermano Abisai y buscan el momento adecuado para matarle a Abner. Y le matan en tiempo de paz, sin batalla. Matan a Abner en venganza, porque él sí había matado a su hermano Asael, el de los pies ligeros, pero en batalla. Pero Joab mata a Abner en tiempo de pacto de paz. David endecha la muerte de Abner. David se da a conocer ante el pueblo que él no tenía nada que ver en este asunto. Y el pueblo discierne que Joab había hecho eso por su parte. Esas son las cosas que tenemos que tener cuidado. A veces pensamos que lo que estoy pensando está muy bien y que el criterio que tengo está correcto. Pero no es así. La palabra de Dios nos dice que hay pensamientos que al hombre le parecen derecho, pero al final su fin no es derecho. Este hombre parecía hacer lo correcto. Y David le exhorta a Joab. Después de eso, David toma la fortaleza de Sión, toma Jerusalén, y David, estando en esa situación, los filisteos vienen contra David y dicen: nosotros vamos a derrotar porque el pueblo está caído, está desanimado, y vamos a derrotarlo a David. Pero como Dios estaba con David, cuando Dios es nuestro protector, Él nunca nos deja. Y Dios protegió a David y le dio una gran victoria contra los filisteos. Los filisteos jamás esperaban eso, pero David los derrota una vez más a los filisteos. Hermanos, es necesario disponer nuestro corazón para ingresar al proceso de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y uno de eso es la humildad. Jamás haya en nosotros la soberbia. Jamás haya en nosotros el querer deshonrar al ungido de Jehová. David nos enseña así. Está claro la lección de este pasaje. Un hombre conforme al corazón de Dios sabrá discernir entre el asunto espiritual
y el asunto político. David supo discernir eso. Él pidió su esposa para ver si realmente esos hombres eran fieles. Es que Dios le daba sabiduría a David. En un corazón conforme al corazón de Dios, no habrá lugar de venganza. No hay lugar para rencores. No hay lugar para traición. No hay lugar para indiferencia. Un hombre conforme al corazón de Dios debe ser transparente. Debe ser limpio. Y eso es lo que nos enseña David en estas lecciones. Grandes cosas estamos aprendiendo. Para llegar a ser un hombre conforme al corazón de Dios, debemos tener un corazón dispuesto a entrar en ese proceso. Proceso de refinamiento. Proceso de lijamiento, de poda, donde nuestro orgullo tiene que ser limado. Toda nuestra arrogancia tiene que ser limado. Toda cosa debe ser para ensalzar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios le da la victoria a David contra los filisteos. Un hombre conforme al corazón de Dios sabrá restaurar, recuperar, reparar el área emocional y sentimental, no solamente de él, sino de las personas que están en su entorno, de acuerdo a la voluntad de Dios. Para eso necesitamos tener un acercamiento con Dios. Necesitamos una intimidad con Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios nunca se enseñoreará cuando tenga el poder, cuando tenga el dinero o cuando tenga la fama. Nunca se enseñoreará cuando tenga un puesto mayor hacia los demás. Un hombre conforme al corazón de Dios nunca se engrandece a sí mismo. Es Dios quien lo engrandece a él. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estará con él. Porque el requisito indispensable es ser humilde. Es ser humilde. Matar nuestro ego, matar nuestro yo. Eso es el requisito indispensable para servir a nuestro Señor conforme a la voluntad de Dios. Esta lección que nos enseña Samuel, el último capítulo de Samuel, y el primer capítulo de segunda de Samuel, debemos siempre recordarlo, en especial los líderes, las personas que están liderando, debemos tener estos principios de honra, principios donde tenemos nosotros que darle toda la gloria y la honra a nuestro Dios, y nunca jamás enseñorearnos de nuestra posición. Que el Señor nos ayude a seguir estudiando la palabra y meditarla. Vamos orando. Señor, muchísimas gracias por la palabra que tú nos has ministrado en este estudio bíblico. Mucho estamos aprendiendo de David. Tremendas lecciones, pero cuesta entrar en ese proceso. Nos cuesta entrar al proceso tuyo para que podamos ser un hombre conforme, una mujer conforme al corazón de Dios.
Muchas veces nos cuesta sujetarnos a la autoridad que tú pusiste. Muchas veces nos cuesta obedecer a la autoridad que tú nos pusiste. Muchas veces nos cuesta mucho quitarnos de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Señor, ayúdanos a ser siempre humildes, porque tú nos enseñaste a ser humildes. Nos enseñaste la lección tremenda de lavar los pies, el maestro lavando los pies de sus discípulos. Tú no viniste a ser servido, dice tu palabra, sino a servir. Este proceso que sea para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en el mes de la patria. Hoy día estamos terminando este mes. Agradecemos al Señor por su bendición. País Perú, un país bendecido. Queridos hermanos, sigamos orando. No hay tregua. Sigamos orando. No hay motivo para volver atrás. Estamos viviendo un momento muy difícil por esta pandemia. Que el Señor nos ayude. Protéjanse, queridos hermanos, tomen su prudencia. No es miedo, hay que ser prudentes. Dios los bendiga. Que el gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Un abrazo para todos ustedes.